cualquier decisión que tomemos. Porque hay cosas que no nos gustan, claro que hay cosas que no nos gustan, pero esta organización tiene que ser madura para resolverlas. Y en el debate que tengamos a finales de año tendremos que resolverla y tranquilamente que la gente se posicione sin ningún miedo. Servicios sociales, vamos a ver. Servicios sociales, tenemos que saber una cosa. El Gobierno de la Nación, con los presupuestos generales del Estado, prácticamente ya no aporta nada a las políticas de servicios sociales. Que sepas que ya los servicios sociales que se afrontan son con el 96% de la financiación nuestra. Antes era el 52%. Y es obvio que nosotros estamos asumiendo prácticamente todo el coste de los servicios sociales y de dependencia, pero si nos han bajado la financiación no podemos compensarla. Pero que sepas que en estos momentos todos los servicios sociales que sea así de dependencia viene determinado no porque el presupuesto general del Estado lo tenga, porque lo ha reducido prácticamente a la nada, sino porque lo mantenemos nosotros. La agencia, el debate de la agencia se va a afrontar con el debate de la Ley de Servicios Sociales. Y en ese debate se afrontará qué hacemos con la agencia. ¿Sabéis cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo lo tenemos en nuestro programa, que es que se elimine la agencia. Esa es nuestra propuesta. Pero claro, con 12 diputados no se nos puede pedir lo que tengamos con 47. Que vamos a intentar incidir para que se quite la agencia, sin lugar a dudas. Pero con un proceso de garantía, ¿no? De garantía a los trabajadores, en fin. Que no le peguemos, con perdón de la expresión, la pata en el culo a los trabajadores. Esta no es una batalla entre trabajadores, es una batalla de alto vuelo de diseño del sector público, ¿no? Sánchez Gordillo dice que hay 200 leyes. No, hay 28 leyes. Hay 28 leyes y quedan algunas muy importantes por cumplir. De hecho, yo tengo una opinión, y es que antes de que se apruebe la ley de presupuestos a finales de diciembre, pues peguemos el acelerón para garantizar que entran a debate, porque puede ocurrir, y yo pues lo tengo clarísimo, que una vez que se apruebe el presupuesto aquí cada uno vaya a lo suyo. Por tanto, hay que atar antes de la aprobación del presupuesto ese tipo de leyes que faltan. Presupuestos de la Junta de Andalucía. Mira, de los 3 presupuestos que nos ha tocado, este es el menos desfavorable. Este es el... ¿Por qué? Porque el Gobierno nos ha quitado 600 millones de euros, es verdad. Pero hemos tenido 2 cosas que nos han permitido salvar los presupuestos. Una, fíjate, a pesar de que nos ha quitado el PP 600 millones de euros, hemos hecho un presupuesto con el mismo dinero que el año anterior. ¿Y cómo ha sido posible eso? Por 2 razones. Una, porque vamos a ahorrarnos 300 millones de euros en pago de deuda por la bajada de intereses, 296 millones de euros concretamente. Y 2, porque este es el último año de liquidación de los fondos estructurales europeos del periodo 2007-2013, o lo que es lo mismo, para entendernos. Todo el dinero de esos fondos que no se ha gastado se tiene que gastar ahora a fecha de 30 de junio de 2015. Lo hemos puesto, tenemos que gastarlo y justificarlo. Y hemos metido ya los fondos estructurales europeos del periodo 14-20. Y eso es lo que ha permitido que en este presupuesto recuperemos las pagas extraordinarias para todos los trabajadores de la Junta de Andalucía, los empleados públicos que han perdido masa salarial durante estos años, se les devuelve la paga. Y se ha aprobado, además, sabéis que era una exigencia nuestra, el proceso paulatino, progresivo, por el cual los 8.000 eventuales estructurales, no sustitutos, eventuales estructurales, los 8.000 del Servicio Andaluz de Salud, que están al 75% contratados de horario y salario, pasen a ser contratados al 100% de horario y salario. De manera progresiva, en 4 tiempos que coinciden con los 4 trimestres del año. Y los primeros de ellos van a ser, como criterio, aquellas personas que fueron contratadas al 100% y se les redujo al 75%. Y después van a ser aquellas que entraron ya con el 75% y, por tanto, los primeros que van a ser recuperados en sus derechos son los que lo perdieron. Y después todos aquellos que entraron en el 75% de salario y horario y van a saltar al 100%. Hemos hecho un presupuesto que aumenta las partidas en educación y sanidad. Sobre todo en sanidad, porque hemos ampliado no solo el impacto de esa paga extraordinaria en el personal sanitario, sino también la subasta de medicamentos. Y hemos abordado un aumento de la inversión, el 20% nada más y nada menos,
en la mejor consejería del Gobierno andaluz de inversiones, que es la Consejería de Fomento. Una consejería que va a aumentar su inversión en el 20% y que, en el caso de Almería, os adelanto que es la variante de Albox en la autovía de la Almanzora, el soterramiento de Garrucha, la carretera autónoma de Caniles-Purchena y la finalización del Ayuntamiento de Almería. Y claro, esas inversiones, ¿por qué son del 20%? Por una razón muy sencilla, porque tenemos que afrontar el gasto de esos fondos estructurales europeos que, si no lo gastamos antes del 30 de junio del año que viene, se tienen que devolver. Informaciones contradictorias, no lo sé. Yo lo que os pido es que os leáis el argumentario de nuestra organización, porque en ese argumentario planteamos las perspectivas concretas y las estratégicas. Y alguien dirá, bueno, ¿qué es lo que se ha perdido? Porque ¿cómo puede ser que todo sea recuperación? Hombre, es evidente que todavía no hemos alcanzado ni de lejos los montantes de inversiones que tenían los presupuestos en los tiempos de ciclo expansivo de la economía. Pero hemos hecho dos cosas este año que tocaban: recuperación de derechos y blindaje y defensa de los servicios públicos, sobre todo el de sanidad, porque era el que objetivamente se había deteriorado más. ¿Y esas políticas son las políticas propias de un gobierno de Izquierda Unida en una situación normal? No. No. Nuestras políticas serían expansivas en lo económico, de inversión para reactivar la economía, con un instrumento financiero público ambicioso y con un plan de ofensiva de mayor creación de red escolar pública en detrimento de la concertada. Eso es nuestro. Pero tenemos el 12% de votos y un contexto de resistencia frente a unos presupuestos generales del Estado que tienen una hoja de ruta, que es darnos menos dinero a las administraciones públicas, porque lo que nos está diciendo Montoro con esa restricción es: oiga, usted tiene mucho servicio público, privatice y obtenga liquidez con esa privatización. Y nosotros hemos dicho que no. ¿Y por qué decimos que no? Pues decimos que no por hacer una comparativa con otros países, por ejemplo, latinoamericanos. Decimos que no para que, cuando haya condiciones económicas que lo permitan, el mantener titularidad pública de la sanidad, de la educación, de la gestión de servicios sociales o de las empresas públicas, como pueden ser algunas empresas públicas, además, que dan superávit y muy rentables, como es la de la ITV, cuando tengamos condiciones podamos potenciar esa red pública. Les voy a poner un ejemplo. Cuando tengamos condiciones para gobernar este país, pues los compañeros valencianos o las compañeras madrileñas, si entraran en el gobierno de su comunidad, tendrían que tardar una legislatura en llegar al punto cero en el que está Andalucía. Porque nosotros hemos resistido y hemos impedido privatizar o promocionar la escuela pública, privatizar la gestión de hospitales o de centros de salud, cerrar colegios rurales o eliminar casas de acogida a mujeres víctimas de violencia de género, y ellos van a tener que, el primero de todo, gestionar el rescate público de esos servicios porque están privatizados o desaparecidos. Y nosotros podremos empezar desde ruinas, desde deterioro de salud, en mejores condiciones para construir. Por tanto, estamos en una resistencia. No son los presupuestos ideales de Izquierda Unida, ni mucho menos, pero sí cumplimos en una cosa, que en cuanto ha habido condiciones para recuperar derechos y para mejorar la sanidad, y estamos orgullosos de que haya sido Izquierda Unida la que ha marcado esa pauta en la conversión de la contratación del 75 al 100% en el personal sanitario, hay una recuperación real, pero también decimos que hay una recuperación paulatina, progresiva, que se va a hacer a lo largo del año. No es el 1 de enero que se salta del 75 al 100%. Esas son las reflexiones que quiero hacer. Y una última sobre el gobierno. Yo soy partidario de estar en el gobierno con mucha mayor fuerza y discurso autónomo del que tenemos. Y creedme que soy el coordinador general. Tenemos que mantener y aumentar el discurso autónomo dentro del gobierno. Y lo que me toque, desde luego, tengo que mejorar en ese sentido.
Bueno, voy a leer un segundo bloque. He intentado juntar materias sectoriales. Bueno, ahora aquí viene un poco de todo. Y luego hay un bloque último que son cuestiones democráticas, institucionales. Bueno, vamos a ver. La primera pregunta de Carola Rodríguez. ¿Cuál es el modelo de televisión pública en Andalucía? ¿Vale? Otra pregunta de Enrique Zamora, de Los Verdes. Dice que no se puede demorar más, que cuándo se va a defender y tendremos ya una ley integral, potente, ejecutiva, que garantice los aspectos a todos los niveles por la sostenibilidad del medio ambiente y su defensa. Otra pregunta de Patricio Galvez, de Comisión Obrera. ¿Cómo vamos a abordar el fraude fiscal que supone la prolongación de la jornada laboral? Rafael Marín, de La Paz, estos desahucios, plantea que cuando va a haber una ley que garantice los suministros básicos, que el actual programa extraordinario de solidaridad no lo garantiza, y además que los ayuntamientos del PP no han suscrito el programa y cuando los afectados van a los servicios sociales les dicen que no tienen dinero. Otra pregunta de Manolo, de la Asamblea de Casco Histórico de Almería. Pregunta cuándo se abrirán las puertas del puerto de Almería. Sí, y sí, hay una valla en el puerto. ¿Y cómo se hará el reparto del trabajo y la riqueza? Y otra pregunta de José María González Graña, de la Asociación Solidaria de Desempleados de Almería, ASDAL, que ¿en qué punto está la renta básica? Respondo yo en relación a lo que es la televisión pública, qué modelo de radiotelevisión pública tenemos en Andalucía. Evidentemente, la que tenemos no es nuestro modelo. Pero también os tengo que decir que cuando hablábamos de banca pública y lo llevábamos en nuestros programas electorales, tampoco sabíamos cómo se hacía la banca pública. Hoy tenemos un proyecto de banca pública y en eso estamos trabajando, en generar junto con los agentes, con los trabajadores, con la gente, el modelo de radiotelevisión pública de Andalucía que queremos para Andalucía. Pero lo que tenemos claro es que tiene que ser 100% pública, que tiene que ser plural y que tiene que estar al servicio de la ciudadanía de Andalucía. Eso lo tenemos claro y eso es lo que hemos venido defendiendo frente a quienes querían privatizar la RTVA. Por lo tanto, eso es lo que estamos. Pero tengo que decir una cuestión. Yo sé que muchas veces me abordáis y me decís los programas, los no programas. O sea, efectivamente tenemos una programación que no responde ni al momento social ni al momento político que se vive en Andalucía, ni responde a las líneas estratégicas ni al acuerdo de gobierno entre dos fuerzas políticas como el Partido Socialista e Izquierda Unida. No responde. Pero os tengo que decir que la radiotelevisión andaluza se rige por el Consejo de Administración, un Consejo de Administración que tiene sus años de vigencia, por lo tanto no va en función del calendario legislativo, y eso significa que cuando nosotros entramos la correlación de fuerzas no se cambió porque no había llegado el momento del cambio. Y ahí resulta que el Partido Socialista es el que tiene la mayoría dentro del Consejo de Administración. Por lo tanto, no decidimos en el Consejo de Administración, no decidimos sobre la RTVA en materia de programación, en materia de modelo en estos momentos. Estamos impulsando un nuevo modelo, como he dicho, que lo queremos impulsar desde el debate y desde la generación de cómo tiene que ser la radiotelevisión andaluza con los trabajadores, con los agentes del sector audiovisual, con la ciudadanía. Estamos en ello, y estamos en ello porque os he dicho que había un proceso, había un tiempo. Ese tiempo tocaba el cambio en mayo del año pasado. En mayo del año pasado se tenía que haber cambiado el Consejo de Administración. Pero es que la ley de la radiotelevisión andaluza se rige por los 3/5 del Parlamento. Y los 3/5 del Parlamento hoy lo tienen el Partido Popular y el Partido Socialista. Con lo cual seguimos sin decidir sobre esa cuestión. Por lo tanto, esa es la situación que se vive en la radiotelevisión andaluza. Nosotros estamos trabajando para tener un modelo para superar esos 3/5, para que mañana, si la ciudadanía así lo decide, si nuestra militancia así lo decide y tenemos mayor fuerza, seamos capaces de tener la televisión pública
ley de cambio climático que plantea toda una lucha precisamente con el cambio climático a través de una visión integral de actuaciones de carácter sostenible desde el punto de vista medioambiental. Ese es el acuerdo que teníamos programático, una reivindicación además de los movimientos ecologistas y que nosotros hicimos nuestro en el debate electoral a través de su plasmación en el programa y también después lo plasmamos en el acuerdo programático de gobierno. También sabéis que otra ley que está vinculada desde el punto de vista medioambiental y es importante es Ley de Energías Renovables, que además ahora hay un escenario absolutamente desolador desde el punto de vista estatal. Sabéis que han hecho un cambio de regulación normativa que ha dejado a la intemperie, además es un claro ejemplo de cómo los lobbies de las eléctricas influyen en el gobierno central. No es casualidad que, sabéis, Felipe González y Aznar estaban en consejo de administración de las grandes eléctricas. Y en cuanto al fraude fiscal de las condiciones laborales, estoy de acuerdo con el compañero de comisiones que además sabéis que una de las críticas que nosotros hacemos en el debate del presupuesto general del Estado es que están desmantelando los cuerpos de inspección, tributaria, los cuerpos de inspección laboral, están absolutamente desmantelados y eso lo saben los defraudadores. Cada vez más difícil la lucha contra el fraude y por tanto sabéis que hemos planteado una reposición al 100% de los cuerpos de inspección en el presupuesto general del Estado, lo tenemos en las enmiendas que vamos a plantear en el debate del Congreso. Pero fíjate un detalle para que veamos cómo es posible, con modestia, pero actuar. Un dato que se ganó hace poco. ¿Os acordáis que aprobamos una ley contra el fraude fiscal y social, ¿no? Hemos recaudado, en Andalucía se han recaudado 325 millones de euros en la lucha contra el fraude. 325 millones de euros, que en nuestro presupuesto es mucho dinero. Y hecho con los mimbres que tenemos en Andalucía. Pero estamos hablando de un fraude que es 80.000 millones de euros en todo el país. Es verdad que son cifras modestas, pero hemos abordado el inicio de una política de control para recuperación de dinero defraudado y creo que es un dato que creo que debe tener todo el mundo en su conocimiento. Hay un borrador de decreto sobre suministro mínimo vital encima de la mesa. Negociándolo con el socio, queremos ponerlo en marcha. Queremos ponerlo en marcha en el marco del gran debate estratégico y fundamental y que tenemos que empezar a aplicar, que es relacionado con la renta básica, porque el próximo 15 de noviembre, entre el 15 y el 20 de noviembre, es posible que tengamos ya las conclusiones del grupo de trabajo que se creó en febrero sobre renta básica en el Parlamento de Andalucía. Se han creado 3 grupos de trabajo, que es el de banca pública, que decían que no se iba a crear y se creó, que decían que no iba a haber conclusiones y la hubo, que decían que no iba a haber ley y se ha empezado a tramitar la ley. Se ha creado un grupo de trabajo sobre ley electoral, reforma de la ley electoral, y se ha creado un grupo de trabajo sobre renta básica que va a tener sus conclusiones en noviembre. Nosotros, ¿qué queremos como Izquierda Unida defender? Y defendemos. Nosotros queremos que las conclusiones de ese grupo de trabajo se conviertan en ley, como las conclusiones del grupo de trabajo en banca se han convertido en ley. Y creemos que es muy importante la reflexión que va a hacer ese grupo de trabajo, porque por ahí han pasado todas las organizaciones que tienen que ver o han elaborado algo con respecto a renta básica en el sentido clásico, renta mínima, como Comisiones siempre ha defendido, o cualesquiera otros, así como planteamientos vinculados a la reforma fiscal, como han hecho expertos en la materia, como es el profesor Raventós, que es un profesor de la Universidad de Barcelona, que es uno de los grandes teóricos y digamos que han trabajado desde el punto de vista intelectual y conceptual la renta básica y que defiende desde el punto de vista pragmático y realista, para no llevarnos a la melancolía, la necesidad de una reforma fiscal que financie esa reforma de renta básica, ese servicio de renta básica. Bueno, pues pasamos al último bloque, que un poco sería el tema democrático, en fin, todo lo que viene por delante, el nuevo modelo de país y tal. Bueno, voy leyendo las preguntas. La primera es de María Encarnación González. Pregunta que qué pasará si Izquierda Unida se presenta con Ganemos y desde Ganemos no sale el candidato que presenta Izquierda Unida, ¿vale?
Otra pregunta esta de José Campoy, dice que el día 20 de septiembre en Madrid, usted, supongo que se refiere a Maíño, dijo que no se deben eternizar los cargos. Pregunta que si en las municipales sí. Otra pregunta de Begoña Soria, dice que el actual grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Almería está formado por 2 concejales, que son 2 hombres. Dice que si hay alguna forma de garantizar que nuestros futuros grupos municipales respeten la paridad. Otra pregunta de Antonio Mariano Asensi, pregunta por cómo van las negociaciones con otras fuerzas políticas para las elecciones en Almería. Otra más dice que Almería, Andalucía, como cada uno. Vale. José González Marín pregunta que por qué no somos un poco más audaces y llevamos estos encuentros a los barrios, hacerlo por sectores, hacerlo más allá, ¿no? Otra pregunta de Alexis Pineda, dice que se coincide con otros grupos que el régimen monárquico del 78 está agotado y que el objetivo cercano es ir a un nuevo proceso constituyente. Entonces la pregunta es si el PSOE puede formar parte de este grupo, este nuevo proceso constituyente. Me quedan 2 preguntas nada más, pero es que la he querido agrupar un poco por temas, ¿no? Para agilizar. Vale. Benito López Fernández pregunta si este proyecto de país, este nuevo proyecto de país, puede darse o estaría dentro de la OTAN, de la Comunidad Europea o de el Tratado Transatlántico con Estados Unidos. Y ya la última, David Soria del Valle dice que si es posible un país menos saturado de instituciones. Dice que desde su punto de vista hay una saturación institucional, que qué propuesta hay, ¿no? Y se refiere sobre todo al tema del Senado, diputaciones, etcétera. No son muchas preguntas, pero tenían cierta relación. Vamos a ver. Nosotros hemos hecho una apuesta por la convergencia, que es lo que siempre somos. Ahora en noviembre celebramos 30 años de Convocatoria por Andalucía, y Convocatoria por Andalucía fue una apuesta del Partido Comunista de Andalucía, que dijo, vamos a vernos todos aquellos que quieran una Andalucía diferente y vamos a encontrarnos no en lo que nos identifiquemos ideológicamente, sino en el acuerdo programático. Seguimos haciéndolo. Y los procesos de convergencia son procesos que tienen 2 realidades. Una, espacio donde Izquierda Unida es convergencia por sí misma, y en muchos pueblos de Almería sabéis que Izquierda Unida es espacio de convergencia. Un detalle, tenemos casi 27, me parece que son 27 los alcaldes. De los 80 alcaldías que tenemos Izquierda Unida, 27 no son militantes de Izquierda Unida, y no pasa por nada por eso. Lo hemos incorporado a un proceso de convergencia. Y procesos donde hay otras fórmulas como la que ya habéis denominado Ganemos. Nosotros tenemos una claridad en la ejecutiva andaluza en el debate. Hemos dicho, nosotros somos quien somos. Somos gente de izquierda y hablamos con honestidad de nuestro modelo de país. Pretendemos convencer a los demás. Estamos dispuestos a la síntesis. Queremos un encuentro de gente que hacen falta para cambiar este país, para cambiar la ciudad. Hacemos nuestros procesos de debate, de reflexión, de candidatos, y los ofrecemos a esos espacios. Y esos espacios lo determinarán, pero nosotros no vamos a ocultar que queremos esos referentes. En el caso, por ejemplo, de Almería, que se ha elegido una persona en las primarias, y nosotros como Izquierda Unida ofrecemos a Rafael como proceso para esa convergencia, porque lo hemos reflexionado democráticamente, y el resto de gente tendrá que hablar, ¿no? Como tiene que hablar en Andalucía, como tienen que hablar en todos sitios. Y yo creo que lo importante de todas formas va a ser que si hay una sincera voluntad de convergencia y de encuentro, está claro que nada va a ser un problema. Y yo creo que Izquierda Unida tiene mucho que decir, porque es una fuerza, entre otras cosas, yo creo que es una fuerza bastante asentada en esta ciudad. Ganemos no es Ganemos más IU. IU apuesta por Ganemos en aquellos procesos que sean de convergencia real, que nos dejen ser lo que somos, que crezcamos todos, que tengan una traducción electoral que no perjudique una batalla que tenemos que hacer, y ya enlazo con otra pregunta que se ha hecho, en una institución que es absolutamente innecesaria, pero que existe, y que maneja dinero, y que define políticas, que es la Diputación. Y haríamos absolutamente el ridículo, permitidme que sea muy claro,
si decidimos fórmulas jurídicas que no nos cohesionen en los territorios a nivel provincial y le dejemos al Partido Popular y al Partido Socialista la ocupación de la Diputación. Nos harán palmas con la oreja si convertimos fórmulas electorales cada una de un pueblo diferente. Ahí no podemos. Nosotros somos gente seria, que queremos abordar también estrategias electorales, no que definan las realidades políticas, sino que en el marco jurídico actual la que menos perjudique. Digo esto porque para nosotros la Diputación, si pudiéramos, la eliminábamos y convertíamos los recursos que tiene económicos y de personal en descentralización comarcal en la provincia, sobre todo para la actuación prioritaria a los municipios de menos de 10.000 habitantes, y si pudiéramos y tuviéramos fuerza, el Senado desaparecería como cámara. Planteamos una cámara, un sistema unicameral. No sirve el Senado. Y si acaso tendría que haber un frente desde el punto de vista territorial, una cámara territorial, pero no de las dimensiones y el mantenimiento de una cámara que ahora mismo no sirve para nada. Somos partidarios, no de eliminar políticas, sino de eliminar instituciones que no sirven para la política, para la resolución de las cosas. No eternizarse los cargos, yo esa es una... Vamos, lo tengo clarísimo. José Campos estaba por ahí, ¿no? No sé, por ahí estaba. Yo estoy de acuerdo con esa reflexión. Yo creo que no hay que eternizarse los cargos y tenemos unas funciones cada uno, debemos estar un tiempo, pero también es verdad que hablo de cargos, es decir, nadie tiene que estar de coordinador general de Izquierda Unida como estoy yo, pues desde mi punto de vista más de 2 mandatos, como mucho. Voy a tirarme uno y veremos a ver cómo acabo, porque estoy agotándome. Yo soy partidario de la normalización en los cargos. Y de todas formas, en el caso que tú me traes, que yo creo que te refieres al candidato a las elecciones en el Ayuntamiento de Almería, si no me equivoco, esta sería la segunda vez que se presentará como candidato a alcalde, ¿no? ¿O la tercera? La segunda. Bien, entra dentro de lo que puede ser normal, ¿no? Yo creo que lo que sí es verdad es que los periodos de tiempo de responsabilidad orgánica no se tienen que... Debe formar parte de la cultura democrática la renovación en las mismas responsabilidades. ¿Forma parte el Partido Socialista de ese bloque constituyente o de ese proceso constituyente? Alexis, querido Alexis, pregúntaselo al Partido Socialista. Mi opinión es que no. Nosotros cuando hablamos, vamos a ver, aquí puede ser una disquisición que creo que es interesante. Creo que hay que distinguir entre lo que es convergencia o confluencia, lo que es alianza política y lo que son acuerdos programáticos. Los acuerdos programáticos, ¿por qué se producen los acuerdos de gobierno? Porque hay una correlación de fuerza determinada. Una correlación de fuerza en el Parlamento de Andalucía que dice 50 PP, 47 PSOE y 12 Izquierda Unida. Eso no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho la sociedad andaluza votando. Y sobre eso se hace un acuerdo programático que es, yo con 12 diputados, nosotros con 12 diputados, ¿qué hacemos? Que el PP no meta sus manos en Andalucía, bien. Y que el PSOE cambie de la forma de hacer política. Eso es un acuerdo programático, un acuerdo que se llega donde tú tienes capacidad limitada en función de una representación. Pero eso no es una alianza. ¿La alianza con quién la hacemos nosotros? Con la gente, con los que estamos movilizándonos, con las organizaciones agrarias, los sindicatos. Ahí hacemos alianza, que significa unirnos para ser más fuertes en conseguir unos objetivos políticos comunes. Y la confluencia o convergencia, que es esa unión en fórmulas de movilización o fórmulas electorales como instrumentos para convertir en realidad esas alianzas. Por tanto, ¿a nosotros nos gustaría gobernar solos? Pues claro, digo solo con la gente, pero no necesitados con gente, con organizaciones políticas con las que tenemos muchas diferencias. Pero yo creo que en este proceso constituyente no estamos hablando de ninguno de los dos partidos, perdón, no de ninguno de los dos partidos, de ninguno de los 4 partidos que han formado parte del bipartidismo en este periodo de vigencia de la Constitución del 78, porque Convergencia y Unión, que ahora parece como que se ha tirado al monte y que está en proceso de independencia, ha formado parte de las políticas estratégicas del diseño de este país, apoyando al Partido Socialista y al Partido Popular. Y el Partido Nacionalista Vasco también, que está muy calladito, pero esos dos han estado implicados en los grandes diseños estratégicos de país, del modelo de integración en Europa, de políticas de recorte, de reformas laborales, etcétera.
Porque el bipartidismo no son dos partidos, son partidos políticos, son organizaciones empresariales, son élites financieras y económicas, son medios de comunicación. Estamos hablando de algo más. Y nosotros en el proceso constituyente y en el bloque político-social tenemos claro que el Partido Socialista no está. Tú me dices, ¿hay gente del PSOE o votantes del PSOE? Muchísimos que pueden estar con nosotros sin lugar a dudas. Pero el PSOE tendría que hacer una gran renovación y revisión de sus principios políticos. Yo creo que ellos no tienen voluntad ni nosotros estamos pensando en ello en el proceso constituyente. La paridad, eso es algo que a mí de verdad que me pesa profundamente. Y precisamente hablamos en una provincia donde la paridad en Izquierda Unida no está muy mal, ni mucho menos, ¿eh? Tengo que decir que en los espacios de debate político a nivel provincial en Almería, también incluyendo Almería Ciudad, es donde visualizo más personas, más mujeres responsables con responsabilidad política. En muchos frentes, ¿eh? Es verdad que se ha dado la circunstancia del Grupo Municipal de Izquierda Unida de Almería, pero hay que decirlo todo. El Grupo Municipal de Almería era paritario. Era paritario, lo que pasa que una incidencia de carácter profesional, ¿no?, hizo que nuestra compañera se fuera a Miami, me parece que era, ¿no? Ah, no, perdón. ¿A dónde? A la California, vale. A California. Bueno, a un estado de los Estados Unidos, tampoco pasa nada, no me he equivocado mucho. Vale, perdón. Ya sé que tenía unas connotaciones un poco políticas, ¿no? Entonces, se ha dado esa circunstancia, el debate que tenemos que afrontar desde el punto de vista político para las próximas elecciones, no solo municipales, sino en este debate paritario del proyecto de país. Mi opinión personal os la voy a lanzar, la que tenemos que hacer a partir de ahora, en mi opinión personal, porque esto no lo ha aprobado esta organización, que yo sepa. Pero yo creo que lo que hay que apostar es que cuando se producen procesos de sustitución de grupos municipales, grupos parlamentarios o incluso de gobierno y de dirección política, se tiene que respetar el criterio de género. Es decir, la generosidad de los saltos en los cargos públicos para que si se sustituye una mujer, dimite una mujer, sea sustituida por otra mujer. Digo que este debate debemos lanzarlo prospectivamente, no hablar del pasado, no estoy haciendo valoración del pasado, sino del futuro, como método de incorporación de raíz de la paridad en todos los grupos y con la práctica del ejemplo. Y nos toca renunciar a los hombres. Bueno, llevamos 20 siglos, o 25 no, 40 siglos hegemonizando la sociedad. No nos pasa nada porque ahora empecemos a cambiar las tornas, ¿no? Y a lo mejor la próxima persona que dirija la coordinación general debiera ser una mujer y dejarle paso. Tampoco pasa nada, ¿eh? No hay que hacer drama de la responsabilidad temporal. De verdad que para mí, lo siento con orgullo además, que pueda aportar desde el punto de vista histórico con el ejemplo, la revocación normalizada, la renovación normalizada en los cargos públicos, sin drama y sintiéndonos que todos somos imprescindibles como proyecto, pero nadie es imprescindible como responsable político de ninguna organización. Que era importante: OTAN, Unión Europea y el TTPI, ¿no?, el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, el TTIP en sus siglas inglesas. Nos fundamos en contra de la OTAN y seguimos en contra de la OTAN. Ni OTAN ni bases. Nos posicionamos claramente en contra del Tratado Transatlántico de Libre Comercio porque puede ser la ruina del sector más importante de Andalucía, que es el sector agrícola y agroalimentario. Y el debate sobre la Unión Europea nos tenemos que definir si, desde luego, no queremos esta Unión Europea, pero el debate es si para construir otra Europa hace falta salirse de esta Unión Europea o crear alianzas para volcar y cambiar la correlación de fuerza en las que ahora hay una absoluta hegemonía por las políticas conservadoras. Y ese debate no lo tenemos resuelto. Ahora mismo lo que tenemos definido es que tenemos que seguir en la Unión Europea para seguir uniendo a las izquierdas de todos los países europeos y cambiar la correlación de fuerza.
Gracias, Antonio. Bueno, pues con esto ya sí finalizarían las preguntas. Es decir, que han sido casi 20 preguntas las que habéis hecho a través de las tarjetitas. No sé si es un sistema bueno o no, pero bueno, no sé. Tiene sus ventajas, tendrá sus desventajas, supongo. Decir que yo me voy a quedar sobre todo con una, que es la que dice que seamos más audaces, y como coordinador local le propondré a la Asamblea Local de Almería, y si le voy bien, que nos lancemos precisamente a los barrios a hacer encuentros sectoriales por diferentes temáticas, con gente también expertos de los distintos asuntos, que a veces se puede profundizar más. Hoy hemos hablado un poco de todo y tal vez no ha dado tiempo a profundizar todo lo que se podría, pero bueno, decir eso, daros las gracias por participar, a los que habéis hecho las preguntas, de verdad muchas gracias, y nos vemos en próximas iniciativas. Muchas gracias y hasta luego.